Aquí Hugo Yasky está con nosotros, le agradecemos por haber venido. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Estaba escuchando con atención. Bueno, hablábamos de economía, un poco de política, pero primero que nada yo arranco por la economía. Los indicadores económicos no son los que muestra el presidente de la Nación, que habla de crecimiento, que habla de un rumbo positivo hacia el futuro. ¿Usted lo ve? Y yo creo que la situación es desastrosa. Hoy el representante de la sociedad rural en el gobierno estuvo en la exposición Expoagro y reconoció que la gente está peor, reconoció que la economía se cae, que hay inflación, que hay deflación, que todo está pésimo, pero dice hasta que no enterremos definitivamente al populismo, el país va a seguir así por la incertidumbre que genera en los inversores. Y la verdad que además de hacer todo mal, son hasta pésimos en la forma en que asumen la realidad, porque ni siquiera el Fondo Monetario Internacional se anima a decir semejante barbaridad. No se puede decirle a la ciudadanía, no tenemos nada que ver con el desastre que hay, no tenemos nada que ver con que usted no llegue a fin de mes, con que las tarifas siguen aumentando, con que tengamos una tasa, la que mencionaba recién el joven que hablaba, 60%. Del 60%. Ningún país resiste una tasa del 60%. Entonces, atribuirle lisa y llanamente eso al hecho de que va a haber elecciones, es más o menos como estar diciendo, bueno, si no hubiera democracia en la Argentina, si no hubiera elecciones, si el pueblo no pudiera intentar elegir algo mejor que nosotros, que somos un desastre, entonces la economía andaría bien. Una gran mentira. Son un desastre y mienten. Lo que pasa es que tiene una incontinencia discursiva que es hasta alarmante. Decir, crecer duele, la verdad que es la primera vez que lo escucho en mi vida. Decir, por ejemplo, que antes gastábamos 30.000 y cobrábamos 20.000, cuando vos te endeudaste en miles y miles de millones de dólares, claro. O sea que es un contrasentido absoluto. E intentar instalar un tema como que si Mauricio Macri no gana, el fondo no se ejecuta, cuando el fondo fue muy claro, la plata se la presté a Argentina, no a Macri. No, claro. Y la paga la Argentina. Y vos fíjate, con un esquema el gobierno que hunde cada vez más la actividad económica. Eso hace que sea impagable cualquier deuda externa. No hay manera de pagar si la economía no se recupera, si no tenemos producción interna, si no generamos empleo y si el Estado no recauda, que es todo lo que este gobierno está impidiendo sistemáticamente, porque contener el dólar al precio de llevarla a la estratosfera las tasas de interés es impedir que la economía se recupere. Entonces me parece que ya no saben ni siquiera cómo salir del propio laberinto que ellos diseñaron y en el que nos metieron a todos los argentinos y las argentinas. Creo que es muy grave que hoy tengamos empresarios de pymes pidiendo a gritos que se los escuche porque se siguen destruyendo empresas. Hoy estamos haciendo reuniones con empresarios para proponer 4, 5, 6 puntos que permitan reactivar la economía. Y vos hablás con el empresario que te dice, mi problema no es la reforma laboral, porque todos los días los que hablan del gobierno dicen que no se crece, dice que los derechos laborales son inflacionarios. Antes el salario era inflacionario. Antes decía, como hay aumento de salario, hay inflación. Ahora que hay inflación y no tenemos aumento de salario, es más, estamos 15 puntos abajo, entonces inventaron otra. No era el salario, son los derechos. El día que no haya ningún derecho y tengamos trabajadores semiesclavos, entonces según ellos la inflación va a caer. Hugo, usted mencionaba a los representantes de las pymes, ¿no? Vienen haciendo reclamos desde que empezó el gobierno de Mauricio Macri y la verdad es que no han sido escuchados. De hecho, en alguna oportunidad se les contestó diciéndoles que hagan un esfuerzo más, que no se quejen. Ustedes van a realizar una movilización el día 4. La verdad es que hubo algunos retrocesos también en el gobierno de Mauricio Macri, pero respuestas contundentes no. ¿Cree que la puede haber ahora, el porqué de esta movilización? ¿Cree que el gobierno va a escuchar? No sé si el gobierno va a escuchar, porque creo que este es un gobierno que solamente escucha
a los dueños de algunos sectores financieros, a los dueños de las energéticas, a eso sí los escuchó con creces, todo el día los escucha. A tal punto que esto que explicabas vos, Llorente, las tarifas las difieren para después la elección. O sea, todos los argentinos estamos endeudados con las compañías de gas, por ejemplo, pero nos hacen el favor de no cobrarnos el aumento hasta después que votemos. A ver si otra vez votamos a sus amigos y otra vez después de la elección anuncian los nuevos aumentos. La verdad que es tomarnos por idiotas. Pero es un insulto a la inteligencia de los argentinos. Lo que me llama la atención es que hay argentinos que se dejan insultar. Y esto no es partidario, porque no tiene que ver con un partido con otro. Esto es sentido común puro. No, claro. Yo creo que cada vez son menos. Creo que está habiendo una... No voy a decir un vuelco en lo que pueden ser las simpatías por tal o cual. Por tal o cual, sino fundamentalmente creo que hay una comprensión del daño enorme que nos están haciendo. Eso uno lo ve yo venía recién por la calle y varias gente que me paró, bueno, dos señoras grandes me decían, una me dijo, yo a usted no lo podía ver. Y ahora me di cuenta que estábamos equivocados. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa, Hugo? No es pararse de una vereda o de la otra. Aquel tema es que hay un modelo que fracasó absolutamente. Y hay que ver cómo se reconstruye un país después de un fracaso absoluto de un modelo y con una deuda externa formidable e impagable. Impagable, pero vos fíjate, la revista Forbes lo dice. Sí. La revista Forbes el otro día titulaba... Que no es peronista. No es peronista. Es la revista que leen, una de las que leen los accionistas, que muchas veces no saben ni dónde está la Argentina, pero leen en esa revista la economía de los argentinos se ha hecho inviable. Entonces, quienes caen y pierden son estos empresarios que vos mencionabas. Con ellos vamos a marchar. Porque es la gente... Hay gente que invierte, toca una tecla de un ordenador y esa plata que estaba en la Argentina pasó a estar en Perú, en Colombia o en la China. Pero el que tiene la empresa acá no puede tocar ninguna tecla. El que tiene la empresa acá con 10, 20, 100 empleados tiene que quedarse acá y hacer frente. Y si no puede sobrevivir acá, lo que pasa es que despide a todos sus empleados. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Por eso la marcha es una marcha que van a estar los empresarios a la cabeza, vamos a estar las organizaciones, el centro van a ser los gremios industriales, porque hoy es la industria la que está devastada, vamos a estar también otros gremios, movimientos sociales. Queremos hacer una marcha que junte el reclamo para que la economía vuelva a producir, para que se vuelva a generar empleo, el reclamo para que se termine con los tarifazos y las demandas de los sectores que forman parte de esa Argentina que hoy está dolida. La educación, la salud, los estatales, los movimientos sociales. Los jubilados, que ayer estuvimos con ellos y leíamos, casi te diría, nos corría frío por la espalda viendo que la próxima reforma que va a pedir el FMI, si efectivamente este gobierno gana la elección, es la reforma previsional, es decir, van por la privatización del sistema jubilatorio. Han hecho todo para desmembrarlo, nos vendían como la panacea la reparación histórica, y eso fue el ingreso a esta etapa que viene ahora, que es la jubilación privada. Vamos a luchar para que no suceda, pero es lo que ellos quieren. Hugo, mientras tanto, ustedes movilizan y en las últimas horas hubo otros gremios, algunos importantes de sectores de transporte, ¿no? Con representantes como Fernández, Maturana, la UTA, la Fraternidad, bueno, Cavalieri, también que se reunieron con Labaña, un posible candidato. ¿Qué mirada tiene sobre ese encuentro? No, creo que Labaña es un candidato que representa una visión distinta a la de estos sectores que privilegian la especulación financiera, pero que creo que se maneja dentro de lo que son los límites de un modelo que sigue privilegiando
a los sectores empresarios y no a los trabajadores. Yo creo que Lavagna, si forma parte de una construcción unitaria, si es una de las figuras que pretende ir a una interna, puede ser bienvenido. No creo en un Lavagna, claro, no creo en un Lavagna que diga, bueno, ahora vienen todos atrás mío, como si fuera, no sé, flautista de Hamelín, y tenemos que encolumnarnos todos atrás de él, porque creo que es un hombre que estuvo mucho tiempo alejado de las luchas de los movimientos populares, que miró desde un balcón cómo salíamos a pelear los trabajadores, y que ahora tendría que tener la humildad de decir, bueno, tengo una propuesta para hacer, pero estoy dispuesto a ir a una interna. Si viene una interna, bienvenido. Si pretende supeditar a todos los que estuvimos luchando, a todos los que estuvieron sufriendo atrás de su política, desde ya que no. Lo que pasa es que Lavagna, lo que no se entiende es el motivo por el cual no quiere ir a una interna, porque la mejor manera de dirimir una candidatura es en una interna. Porque creo que Lavagna sabe que él puede ser funcional a la división de la oposición. Digamos, yo creo que hay que sincerar algo. Si Lavagna decide en determinado momento ser parte de una gran construcción, que es lo que necesita nuestro pueblo, y dirimir en una interna, de acuerdo a la ley, quién encabeza, quién sigue, cómo componemos una propuesta electoral que sea creíble, demostrará que lo que hizo lo hizo con buenas intenciones. Usted dice que su intención es ser funcional, porque claro, Antonio decía, bueno, sabe que pierde, sabemos que hay candidatos, o por lo menos una candidata que tiene un mayor caudal de votos, pero usted habla de la intención de ser funcional al gobierno de Mauricio Macri, como y usted señala. Hay sectores como el que representa Schiaretti, Urtubey, que decididamente están jugando en el tablero del macrismo. Si Macri necesita algunos alfiles que surjan supuestamente del peronismo, de la oposición, entre comillas, pues la verdad que Urtubey y Schiaretti de opositores tienen el barniz nada más, pero digamos, necesita algunos opositores para dividir ese 70% que hoy rechazan las políticas del gobierno. Matemáticamente es así, 70% hoy cree que por este rumbo nos enterramos cada vez más. Ellos quieren dividir eso, y para eso necesitan a Lavagna, a Schiaretti, y si lo pudieran jugar a Urtubey también. Creo que Lavagna, a diferencia de Schiaretti y Urtubey, no ha sido taxativo en su expresión de que no va a ir a una interna. Si lo hiciera, si dijera, no voy a una interna y juego de todas formas por afuera de lo que es el movimiento popular, del peronismo, del justicialismo, del kirchnerismo, evidentemente va a ser funcional a esa estrategia de división. Pero en la primera vuelta, bueno, en el balotaje no, porque el balotaje quedan dos. Lo que podría pasar es que tanto Lavagna como Urtubey, como Schiaretti o quien se presentara, pueden dividir o fragmentar al peronismo en una primera vuelta. Ahora, en una segunda vuelta es un balotaje. Es un balotaje, y en una segunda vuelta pierde, ¿cómo te diría? Se relativiza el peso de Lavagna, de Schiaretti, de Urtubey, de cualquiera, porque el pueblo argentino en una segunda vuelta va a votar por aquel candidato que le posibilite salir de esta picadora de carne. No es tan fácil después decir, bueno, yo tuve 10% en la primera vuelta y este 10% lo pongo en este casillero. El ciudadano argentino vota libremente, y creo que en ese sentido saben que en la segunda vuelta el pueblo no se va a suicidar. Es decir, es muy difícil que el pueblo se suicide votando otra vez a estos que nos llevaban a este desastre. Lo que pasa es que mientras tanto el candidato de la oposición como candidato único no aparece, ¿no? Ustedes movilizan, decíamos ya hace unos días, bueno, Cristina Fernández de Kirchner tendría que salir a expresarse, sabemos que hay una razón por la cual esto también en números, ¿no? En cantidad de votos no le conviene hoy, esa también es una realidad. Pero mientras tanto, ¿usted cree que debería haber un candidato opositor que ya más firmemente empiece a mostrarse, a decir lo que piensa, que se está perdiendo tiempo como creen algunos, o no? No, yo creo que estamos en un periodo
en un periodo de gestación, digamos. Y creo que todavía es el tiempo que necesitamos. Hay elecciones desdobladas y yo creo que una vez que haya transcurrido lo de Córdoba, que creo que va a ser, lo de Córdoba es como si para nosotros Magario y Kicillof fuesen en dos boletas distintas. Creo que para el oficialismo va a dejar un cráter en el corazón del oficialismo. Y creo que la elección de Río Negro nos van a dar indicios claros de cuál es el punto en el que se tiene que parar la oposición, y creo que a partir de ahí vamos a tener pocos días más hasta definir quién va a ser la cabeza de nuestra propuesta electoral. Hugo, gracias por haber venido. Gracias. Muy amable.